Miren cómo venden, por ejemplo, la carne de vaca, ¿ok? La carne de vaca así enlatada. Y lo más raro de todo, lo más impresionante. Atentos, atentos, atentos. Miren, miren. Carne de caballo. Amigas, nos encontramos en Uzbekistán, curiosísimo país ubicado en Asia Central, y hoy vamos a hacer la dinámica del supermercado. Me han traído a este super que se llama Korzinka, que significa canasta en el idioma local, y me cuentan que este es el supermercado cotidiano en el cual las personas acuden a hacer sus compras para el día a día. Ya conocen la dinámica. Qué curiosidades, qué locuras encontraremos en el supermercado de Uzbekistán, es lo que estamos por averiguar. Vamos a darle. Ok, comencemos. Miren qué curiosos están los carritos. Está bien chido. ¿Qué son? ¿3 ruedas? Sí, en efecto. Curioso carrito de supermercado. Ok, vamos a ver, vamos a darle. Claro que sí. A un buen uzbeco le encanta una buena parrilla. Obviamente muchísimo carbón. Oigan, y dato curioso que nos pone en un contexto de este territorio. Siempre la mayoría de los productos van a estar escritos en cirílico, ¿ok? Casi cada vez, y digo casi porque no es una ley así fija, que veamos esto es porque van a estar escritos en ruso. Y cuando veamos que están escritos en abecedario, por llamarlo de una manera, o sea, la manera de escribir del latín, van a estar escritos en uzbeco. Los dos idiomas principales en Uzbekistán son ruso y uzbeco. Entonces sí, la gran mayoría de las personas hablan ruso. La gran mayoría. Solo si vas a una comunidad apartada, la gente no habla ruso. Pero pues vaya, estos brothers fueron parte de la Unión Soviética durante décadas y décadas. Entonces por supuesto que sí. Oigan, wow, y aquí en la zona de enlatados se puso interesante la cosa, muy interesante de hecho. Miren cómo venden, por ejemplo, la carne de vaca, ¿ok? La carne de vaca así enlatada, como si fuera el atún, te lo venden para que se conserve bien. Y hay de muchas marcas, o sea, es algo muy común, ¿ok? Entonces te venden la carnita de vaca como si fuera lata de atún. Segunda cosa rara, te venden así el hígado de pavo, me parece que es esto. Puede ser pavo o tal vez gallina, me dice mi guía que realmente nada más dice carne de pájaro y ya. Ok, luego aquí se pone más curioso. Miren, venden el plof, que el plof es el platillo nacional aquí, ok. Es como arroz con carne y vegetales. Y lo venden ya enlatado, nada más porque llegues, lo sirvas, lo calientas tal vez en el microondas, en la estufa rápido y listo. Si el plof es el platillo nacional. Y lo más raro de todo, lo más impresionante. Atentos, atentos, atentos. Miren, miren. Carne de caballo. What? Carne de caballo enlatada. Y miren, hay de varias marcas. Acá hay otra, acá está el caballito. Carne de caballo enlatada. Es una locura. Aquí en Uzbekistán comen carne de caballo convencionalmente, ¿ok? Vaya, el consumo de caballo es algo muy cotidiano. Lo ves en las carnicerías, en los mercados que lo anuncian por doquier. Muy normal. Yo ya lo he comido, la gente en general lo come. Pero así enlatado, yo, wow, no me lo imaginaba, ¿eh? No sabía que era algo tan cotidiano. O sea, esto sí nos habla de que es normal. Es como para tal vez el lado del mundo del que yo soy. Es tan normal como comer atún. Wow, estoy sorprendido, flipando. ¿Se imaginaban esto? ¿Alguna vez habían visto carne de caballo enlatada? Ay, miren, no solamente es carne de caballo, es carne de caballo halal. Que esto ya lo hemos visto en varios videos de supermercado, ya se los he explicado. Miren, ahí está halal, que es básicamente que el animal como que murió en buenos términos, es comida limpia. Eso se ve en muchos de los países árabes, la mayoría de los países musulmanes. Es decir, la comida halal. Y bueno, este es caballo halal. Ah, y bueno, como dato general, a ver, Uzbekistán es la verdad un país muy costeable, ¿eh? Es por lo general muy barato. Y pues vamos a ver, miren, por ejemplo, la carne enlatada de caballo te la venden en 29,000 sums, que estos son $2.90, ¿ok? $2.90 por una lata. Es de buen tamaño. Miren, estos son mis dedos de buen tamaño de carne de caballo. En cuestión de aderezos, también comen interesante nuestros brothers uzbecos. Miren, este de aquí es rábano. Que a ver, rábano como tal se come en varios lados, pero así como tal en un tubo de pasta de dientes, yo la verdad nunca lo había visto. Está muy curioso. Y miren, de la marca Heinz te venden los aderezos. Este, por ejemplo, es de quesito. Parece inusual, me parece curioso. Esto se llama hrien, ¿ok? Así se lee hrien. Y que curiosamente me dicen que hrien en ruso también es una mala palabra, que es como, pues como la polla, ¿no? Como el
el nepe, vulgarmente así se le llama, hrien. Los sobrecitos Maggi para condimentar con las recetas locales, claro que sí, sabrosos. De hecho, estos les voy a llevar uno que otro de souvenir a mi mamá. Siento que ella va a apreciar. Son cosas que la madre aprecia, ¿ok? Llevo hasta ahora un poco de carne de caballo, rábano y souvenirs para la madre. Cuestión de dulces, miren, hay muchísima variedad. Me dicen que la mayoría de los chocolates como tal que se venden son de origen ruso. Por ejemplo, estos de acá, todos estos son rusos. Y obviamente también estadounidenses, ¿no? Obviamente muchísimos Snickers, muchísimo Milky Way, Twix. Miren, Twix como de naranja. Y Kit Kat, obviamente el Kit Kat. A ver, esto ya lo hemos comentado muchas veces. Pero el Kit Kat reina, de verdad, es súper popular en todos lados. Y Uzbekistán no es la excepción. Sí lo hemos visto en muchas presentaciones, en muchos sabores. Y de productos de importación estadounidense en general hay mucho. Miren, galletas de Skittles. Toda esta sección es de importación. Gran parte de ella de Estados Unidos. Miren esto, por ejemplo. Oreos de fresa. Eso creo que nunca lo había visto. Oreos de Lady Gaga. ¿Por qué serán de Lady Gaga? ¿Alguien sabe? Esta creo que nunca la había visto. Se ve bastante sabrosa. Sí, miren, les digo. Kit Kat en muchas presentaciones. Ofertas especiales. Miren, este chocolate de Nesquik creo que nunca lo había visto. Este es un chocolate ruso. Milka, muy europeo. Kit Kat de diferentes colores, de diferentes sabores. Sí, todos estos dulces, la mayoría vienen siendo de importación de Estados Unidos. Una gran presencia norteamericana en los dulces. Es que sí son buenos haciendo dulces de consumo masivo. Hay que reconocérselos, son sabrosos. Oigan, wow, acá hay dulces de Kinder que creo que nunca había visto. Miren este pastelito. Uf. Luego miren, el pingüino de Kinder. Qué sabroso. Este otro tiene nueces. ¡Nen! A ver, esto obviamente no debe de ser local, pero el hecho de que lo importen aquí, uf, habla de que en efecto son dulceros nuestros compas uzbecos. Les gustan mucho los dulcecitos. Cereales, vamos a ver qué personajes tienen aquí en cereales. A ver, nada que llame mucho mi atención. Tenemos el Nesquik, presencia muy internacional, este carnal siempre es sumamente popular. Ok, los Cornflakes, Rice Krispies. Este nunca lo había visto, por ejemplo, Cosmo Stars, miren, que es como un oso, ¿no? Sí. Un oso astronauta, qué chida mascota para un cereal. No tienen al tigre Toño, por ejemplo, no tienen al tucán Sam, pero sí, igual bastante internacionales sus cereales. Este leoncito, miren, se ve buena onda, se ve poderoso. ¡Ay! La sección de papitas. Acá siempre es interesante analizar de qué manera se traduce Lay's, cómo se llama Sabritas, se llama Ahmatulas, cómo se llaman. Pues miren aquí, al parecer Lay's, ok, muy normal. Lo demás sí viene escrito en cirílico. Y los sabores no estoy encontrando nada tan loco, miren. Sabor barbecue, sabor hierbas con crema, otras más herbales, el sabor original. Sí, miren, aquí nos están defraudando nuestros compas uzbecos. Yo quería ver unas papas sabor caballo, pero no las estamos viendo. Y en cuestión de sodas, ok, vamos a ver sodas raras. Coca-Cola no lo traducen, ok, tampoco Pepsi. Está escrito en latín, en abecedario. Lo único así raro que estoy viendo es esta Fanta azul, que es sabor cítrico, dice. Miren, Pepsi de mango, ok, esto sí está raro. Pepsi de mango, esto creo que no lo había visto. De hecho me llama la atención, me voy a llevar una. Ya llevamos varias cositas. A ver si cierra la maleta. Venden Mirinda, Mountain Dew. Miren, y Pepsi de Lima. Eso también supongo que está curioso, ok, de mango y de Lima. Y ya, wow, ¿qué onda ahí? Nos están quedando mal, mis uzbecos. ¿Dónde está la Pepsi, la Coca-Cola sabor caballo, el Mountain Dew sabor Pluff? Queremos ver algo así. ¿Dónde está? Nos están defraudando un poquito. Sí, no, bastante cotidiana toda esta zona de las sodas. Y a la hora de pagar tus productos, es labor de cada uno empacar sus propias cosas. Claro que sí, no hay como tal alguien que te empaque las cosas. Uno empaca sus propias cositas, sus propias golosinas, y las bolsas de plástico te las cobran aparte. Si quieres una bolsita de plástico te la cobran aparte. Vaya, para incentivar, ¿no? Que la gente traiga sus propias bolsas, que traigan sus propias cosas, o si no, que tengas que pagar o comprar unas de tela como lo estamos haciendo nosotros. Es buen souvenir este. Es una bolsa a la vez que es un souvenir. Llevamos
Probamos varias cosas ricas. Estoy muy emocionado. Ojalá no me digan nada en el aeropuerto de la carne de caballo. Ojalá todo en orden, que el caballo llegue en orden. Pues listo, ya tenemos nuestras compras del supermercado de Uzbekistán. Buenos recuerditos. ¡Wow! Me sorprendió muchísimo. Sí venden cosas bien peculiares, compran cosas bien diferentes y a la vez muy iguales a las que consumimos en otras partes del mundo. Buena experiencia, muy cool. Cuéntenme cuáles de las cosas que venden se les antojaría que vendieran en sus países, cuáles les llamaron la atención. Pueden poner en los comentarios de aquí abajo. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Javier Pimpollo, que hace compras en Uzbekistán.